Buenas tardes. Como parte de los procesos de inclusión, se ha decidido realizar este webinario con el tema Lineamientos técnicos y administrativos para la operacionalización del proceso evaluativo del segundo periodo 2020. Con la intérprete de la LESCO, la profesora Yesenia Williams González, a la cual agradecemos mucho su colaboración. Una vez más, agradezco a la compañera Mariela Alfaro Navarro y su servidora Elisa Chávez Barbosa, asesora regional de evaluación, va a estar con ustedes acompañándolos en esta tarde. Comenzamos diciendo que esta presentación está dirigida a las personas docentes, orientadoras, directoras, supervisoras y asesoras específicas de la Dirección Regional San José Norte. La idea de este webinario es llevar a cabo principalmente estos lineamientos técnicos y administrativos que vamos a tener que desarrollar en este proceso evaluativo del segundo periodo para dar una conclusión al curso lectivo 2020. Por ser un webinario sin presencia en la sala, vamos a evitar poner algunas preguntas realizadas por medio del chat que ya fueron en otras oportunidades respondidas. Aproximadamente el tiempo, cortando las preguntas, va a ser de 1 hora y 30 minutos. Los documentos referenciados en este webinario son los que vemos en esta diapositiva. Es importante retomar las orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia que fue compartido con todos nosotros en abril del 2020. Las pautas para la implementación es otro documento que es importante traer a colisión para poder socializar lo que hoy tenemos que decirles. Básicamente todos los lineamientos que vamos a tratar en esta tarde están tomados del Acuerdo 1137-2020 del Consejo Superior de Educación. También necesitamos una vez más el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, unas presentaciones que tuvimos antes de estos webinarios, circulares y lineamientos también de las especialidades técnicas. Algo importante a partir de ahora es que cada uno de los docentes pueda ubicarse en uno de estos grupos, porque vamos a tratar de poder decir, vamos a ver las particularidades que hay en cada uno de estos grupos. En el grupo 1 encontramos matemáticas, español, estudios sociales, ciencias, en biología, física y química y lengua extranjera. Quiere decir que los compañeros que imparten en primaria, ya sea español, estudios, mate, tienen que visualizarse en el primer grupo, pero también los compañeros que imparten estas mismas asignaturas en secundaria, ya sea en el diurno o en el nocturno, en un CINDEA, en un Marco Tulio Salazar, que son modalidades de colegios que tenemos en nuestra dirección regional. Entonces, por asignatura nos vamos a ubicar en el grupo número 1. Los compañeros docentes del grupo número 2 son aquellos que se contemplan en asignaturas complementarias, por ejemplo, educación musical, artes plásticas, artes industriales, educación para el hogar. Las que no son complementarias, pero también están en el grupo número 2, como educación religiosa, educación cívica, los cursos libres, ¿verdad?, de los colegios nocturnos, los complementarios, aquellos que se llaman desarrollo humano y sociolaboral, están en este grupo número 2. El grupo número 3 está conformado principalmente por aquellas asignaturas que se desarrollan en los colegios técnicos profesionales, como son las especialidades técnicas, inglés conversacional y talleres exploratorios. A partir de esta diapositiva voy a poder hablar de estas particularidades que les decía, de cómo el grupo 1, después el grupo 2, después el grupo 3, van a poder desarrollar en todo este segundo periodo para lograr saber si los estudiantes obtienen la promoción, cuál es la promoción y cómo se van a desarrollar esos aprendizajes base. En el grupo número 1, que son las asignaturas que normalmente conocemos como las asignaturas básicas, van a tener dos componentes de la evaluación. El primer componente de la evaluación son las GTA. Las GTA en su totalidad, a lo largo de todo este segundo periodo, va a tener un 55%. No quiere decir con esto que necesariamente cada GTA va a tener un porcentaje, sino
que incluso va a haber un instrumento que va a ser compartido en esta semana o en los próximos días, donde cada docente, a través de cada GTA, y recordemos que el formato de las GTA incluyen los indicadores que se desprenden de cada aprendizaje base. Entonces, en cada aprendizaje base, si tenemos 3 indicadores y en esas GTA nosotros indicamos cuáles son los indicadores de aprendizaje que yo voy a desarrollar o que pretendo que el estudiante desarrolle para su aprendizaje, cuando tenga este instrumento voy a poder, utilizando el instrumento, colocar de acuerdo con los insumos que me dan estas GTA, saber si ese estudiante precisamente en ese indicador o específicamente en ese indicador tiene un inicial, un intermedio y un avanzado. Ese instrumento que va a ser compartido, que va a ser conocido por todos ustedes, va a permitir que cada vez que un docente indique que un estudiante en ese indicador tiene un inicial, intermedio o avanzado, automáticamente va a ir generando un porcentaje a lo largo de todo el periodo. Esa conversión que se va a hacer de acuerdo con los indicadores y los aprendizajes base va a corresponder al 55% del total del 100%. El otro 45% lo constituye un instrumento de medición sumativa. Más adelante vamos a ver cuáles son las características que tiene este instrumento de medición sumativa. Por el momento, lo que me interesa en esta diapositiva es que quedemos claro que todas las asignaturas del grupo 1 van a tener 2 grandes componentes que son las GTA y un único instrumento de mediación sumativa, y es 55% y 45% respectivamente. En el grupo número 2, donde tenemos las asignaturas complementarias, educación religiosa, educación cívica, cursos libres y complementarios, desarrollo humano y sociolaboral, y algunos otros que por una cuestión de espacio tal vez no los agregamos, pero está también psicología en este gran grupo número 2. En este gran grupo número 2 vamos a contar en el 100% para poder generar esa calificación numérica de los estudiantes. El 100% corresponde a la GTA. Dentro de estas GTA, dependiendo de la asignatura, podría un docente contemplar el utilizar la técnica de proyecto para que los estudiantes dentro de la GTA puedan desarrollar mini proyectos o un proyecto, porque sus asignaturas así lo permiten. Tenemos que tener en consideración que cuando hablamos de que se puedan utilizar esos proyectos o mini proyectos dentro de la GTA, no quiere decir que veamos esta técnica, proyectos, como un componente adicional. No, tampoco queremos decir que es obligación de los compañeros docentes estar utilizando esta técnica. Simplemente se da como un ejemplo, como una recomendación de que podría suceder esto. ¿Qué queremos que quede claro entonces en esta diapositiva? Que todas las asignaturas del grupo número 2, el 100% de esa calificación se va a contemplar única y exclusivamente en las guías de trabajo autónomo o las GTA como las conocemos. En el grupo número 3, donde encontramos las asignaturas que son contempladas en el área técnica, como las especialidades técnicas, los talleres exploratorios, las tecnológicas, este gran grupo 3 tiene su calificación o su porcentaje en 3 grandes componentes: la GTA, el portafolio e instrumento de mediación. La GTA es un 50%, a diferencia de los del grupo número 1 y número 2, el portafolio un 20% y el instrumento de mediación un 30%. Algo muy importante por aclarar es que la figura de portafolio, la técnica del portafolio, ya no se vuelve a observar dentro de las asignaturas del grupo 1 y del grupo número 2. Solamente se va a contemplar como una calificación numérica, como un componente evaluativo en el grupo número 3. Esta parte del portafolio es importante retomar que dentro de las especialidades técnicas, aquellos colegios técnicos y específicamente en aquellas donde ya tienen seleccionado su especialidad,
ellos utilizan la figura del portafolio incluso en la presencialidad, ¿verdad? En la modalidad de presenciales, ellos siempre utilizan el portafolio porque al trabajar por competencias, ellos muestran sus competencias o van mostrando a lo largo de los 3 años donde ellos desarrollan las competencias de las especialidades técnicas, van llenando ese portafolio con todas las competencias que ellos adquieren. Entonces las especialidades técnicas incluso ya tienen esta figura muy contemplada dentro del desarrollo evaluativo, ya la han estado utilizando y probablemente la seguirán utilizando para el periodo 2021 y todo lo que resta. Lo que es importante acá es que los talleres exploratorios no utilizan en la presencialidad el portafolio y deben de hacerlo ahora porque están integrando el grupo 3. Entonces, para esos compañeros de talleres exploratorios, inglés conversacional, quiero decirles que pueden continuar con la figura de portafolio, la definición, la estructura que vinieron utilizando en el primer periodo. Y el instrumento de mediación sumativa, que vale un 30%, va a tener el mismo formato que el que se contempla en el grupo número 1 y que más adelante vamos a explicar. Entonces, con esta diapositiva quiero que quede bastante claro. Primero, el portafolio únicamente lo van a emplear las asignaturas del grupo número 3. El común denominador, la GTA. Las GTA van a ser empleadas para el grupo 1, para el grupo 2 y para el grupo 3, para todas las asignaturas. Incluso para ese otro grupo que no he mencionado, que es el grupo 4. Este grupo 4, que lo vemos acá, está diseñado para aquellas asignaturas que solamente van a tener un carácter formativo. Quiere decir que estas asignaturas o niveles solamente van a contemplar dentro del desarrollo de la GTA, porque también van a trabajar con GTA, para adquirir o para señalar en el informe descriptivo de logros un nivel de desempeño. Quiere decir que en preescolar, en primer año de la educación general básica, en informática educativa, en orientación para tercer ciclo y educación diversificada, quiere decir orientación en secundaria, afectividad y sexualidad en educación diversificada y también en tercer ciclo. Para estos niveles, para estas asignaturas, lo que va a interesar es hacer una descripción de ese nivel de desempeño. Decir, este estudiante adquirió estos conocimientos en un nivel inicial, intermedio o avanzado. En este número 4 no se van a contemplar ningún porcentaje, nada que tenga que ver de una manera cuantitativa. Solamente será con carácter formativo, utilizando todos los rasgos, obviamente, de la función diagnóstica también. Pero lo importante cuando estén haciendo el informe descriptivo de logro es que ellos no van a asignar una calificación, van a asignar un nivel de desempeño de acuerdo con los logros y los insumos seleccionados durante las GTA. Quiere decir que hasta este momento estamos hablando de 3 grandes herramientas que vamos a utilizar en este proceso. La GTA es una herramienta que se va a utilizar en las asignaturas del grupo 1, 2, 3 y 4. El instrumento de mediación sumativa se va a utilizar únicamente en las asignaturas ubicadas en el grupo número 1, las básicas, y el número 3, las de especialidades técnicas de los colegios técnicos. Y el portafolio de evidencias que únicamente para este segundo periodo se va a estar visualizando como componente en el grupo número 3. Ahora sí, vamos a hablar de ciertas especificaciones que tienen que ver con cada una de estas herramientas. Comencemos con la GTA. La GTA como guía de trabajo autónomo es muy importante entenderla de dónde nace, cuál es su definición, cuál es la realidad que se maneja a través de las guías de trabajo autónomo y la necesidad de generar excelentes guías de trabajo autónomo. Más allá de una cantidad de guías,
es muy buenas en su diseño, en su formato, en el desarrollo de los aprendizajes, en este caso, aprendizajes base. Recordemos que la guía de trabajo autónomo tiene un formato, ya eso es de carácter obligatorio. Dentro de algunas especialidades cambian un poquito las modalidades. Por ejemplo, lo que contiene preescolar, por ahí se contemplan GTA un poquito diferenciadas en los colegios técnicos, específicamente en el área técnica. Pero si bien es cierto, tienen algunas diferencias, todas nacen del mismo concepto. Generar una guía para que el estudiante pueda realizar un trabajo de manera autónoma en su casa. Cuando nosotros analizamos el formato de las guías de trabajo autónomo, podemos ver y leer, ¿verdad?, en los documentos referenciados incluso, que el formato de esta guía se desprende el desarrollo de la habilidad aprender a aprender. Es una habilidad que tiene que ver mucho con la metacognición. Entonces, quiere decir que tan solo el formato de las guías de trabajo autónomo lo que pretende, y estoy hablando de formato, no estoy hablando de contenido de ninguna asignatura, solamente el formato lo que pretende es que los estudiantes puedan desarrollar la habilidad aprender a aprender. Quiere decir que ellos puedan tener una autoobservación de sus procesos de aprendizaje, que pueda haber un reconocimiento de sus debilidades, de sus fortalezas. ¿Para qué? Para que ellos condicionen su espacio de acuerdo con su contexto y sus posibilidades, acondicionan aquel espacio y puedan ellos desarrollar sus propios aprendizajes a través de ¿qué? A través de una guía de trabajo autónomo. En este caso, yo estoy parafraseando la definición que ya está dada dentro de los documentos de qué vamos a entender por un trabajo autónomo. Y siguiendo con este parafraseo, se dice que trabajo autónomo es aquella capacidad de las personas estudiantes para generar sus propios aprendizajes a través de una guía que le va a ser adquirida. ¿Por quién? Por su docente, por su profesor, que le va a decir, bueno, haga esto, y si hace esto, usted va a poder desarrollar esa habilidad aprender a aprender. Por eso es que cuando contemplamos el formato de estas guías, podemos observar incluso e identificar los 3 indicadores, ¿verdad?, que se utilizan para ver el paso a paso de la adquisición de esta habilidad. Lo que vamos a ver, aquí estaríamos hablando de los indicadores como planificación, autorregulación y evaluación como indicador. Por eso es que cada guía de trabajo autónomo trae momentos de autoevaluación. ¿Por qué? Porque necesitamos estudiantes que sean capaces de poder autoevaluar los mismos procesos que ellos están adquiriendo y que ellos sean capaces de tomar aquella guía de trabajo autónomo y decirles, ¿sabe qué, profesor? Yo seguí paso a paso sus indicaciones y no entiendo nada de contenido. Pero el hecho de que él llegue a la conclusión de que no entendió a pesar de haber seguido sus pasos, ya hay un aprendizaje en sí mismo. Está un aprendizaje de reconocer, no fue con esas indicaciones que yo pude desarrollar mi aprendizaje. La autoevaluación vista como un paso a paso para la adquisición de una habilidad es sumamente efectiva. El reconocimiento de que no, por más que me esmeré o no adquirí ese conocimiento que el profesor intentó que yo desarrollara, porque no seguí los pasos del profesor. O profesor, yo seguí sus pasos, sus indicaciones y después las modifiqué porque no estaba entendiendo. Entonces tomé la decisión de modificarlas y cuando las modifiqué pude entender. Ahí hay un aprendizaje, no solamente de contenido, sino de una adquisición de una habilidad, donde el estudiante reconoce y dice, bueno, fue mi profesor el que me lo dijo, pero no estoy viendo que esta sea la mejor manera. Voy a modificarlo y me dio igualmente buenos resultados. Entonces tenemos que ver que una GTA bien diseñada es capaz de desarrollar no solamente conocimiento o aprendizajes base contemplados en esas plantillas, sino también la adquisición de habilidades.
Llegamos a la definición de GTA. Si dijimos que trabajo autónomo es la capacidad que va a tener el estudiante para esa adquisición de aprendizajes a través de las guías, pues entonces las guías de trabajo autónomo en su definición llegan a ser la herramienta metodológica mediante la cual los estudiantes van a adquirir esos aprendizajes básicos. ¿Qué se recolecta entonces de las GTA? Se ha dicho mucho, se ha dicho, los chicos tienen que regresarme las GTA, los chicos deben, más allá de las GTA en ese aspecto, lo que se debe recolectar son los insumos. Algo, vamos a ver que como asesora me preocupó un poquitín, fue cuando habían consultas como entonces, quiere decir que si un estudiante se autoevalúa y se pone un avanzado, yo como profesora tengo que ponerle un avanzado. Claro que no. No. Esa es la percepción que está teniendo el estudiante de sus propios procesos. Puede ser que él se esté autoengañando, entonces hay que enseñarle por qué es necesario la autoevaluación y la honestidad y el decir, profesor, hice la GTA y no entiendo nada, por favor me explica. Porque estamos por los aprendizajes. Entonces, lo que yo voy a adquirir, lo que yo como docente necesito es generar o que el estudiante más bien me genere insumos para poder observar en alguna medida en qué nivel de aprendizaje se encuentra ese estudiante. ¿Qué pueden ser esos insumos? Esos insumos pueden ser prácticas escritas, prácticas orales, pueden ser audios, pueden ser videos, pueden ser entregados a través de Teams, pueden ser observados incluso en una conversación sincrónica con los estudiantes, donde yo converso con ellos y empiezo a extraer, no a elaborar la GTA conmigo, no, elabore usted. En estos espacios sincrónicos, lo que a mí me interesa es poder captar esa información que llamamos insumos. ¿Para qué? Para empezar a generar un reporte donde yo pueda decir en este indicador, este estudiante tiene este nivel de desempeño. Voy a poner un ejemplo de que podría ser un insumo a partir de conversaciones incluso que se puedan tener con docentes. Una docente me decía, bueno, en una GTA yo mandé a que los estudiantes generaran una maqueta, ¿verdad? Era una compañera de estudios sociales, ella se llama Carol. Carol le dijo a los estudiantes a través de su GTA, contemplando cualquiera de los 4 escenarios que tenemos, ¿verdad? Recordemos, los escenarios son muy importantes para poder entregar y para poder desarrollar estas GTA. Los escenarios que tenemos que tener en mente era aquel escenario 1, donde tengo estudiantes con conectividad y con tecnología, con una computadora. El escenario número 2, aquellos estudiantes que tienen tecnología y conectividad, pero limitada a ambas, ¿verdad? Porque pueden tener varios hermanos que necesiten también la computadora. Escenario número 3, donde encontramos estudiantes que tienen tecnología, pero no hay conectividad. Y el escenario número 4, que son aquellos estudiantes que no tienen ni tecnología, ni tienen conectividad. Entonces, esta compañera me decía, yo desarrollé una GTA, ¿verdad? Contemplando los escenarios primeramente y desarrollé. Ellos tenían que generar una maqueta donde ellos expusieran contenidos propios de la asignatura de estudios sociales. ¿Okay? Entonces, cada estudiante tomaba esa GTA respetando los escenarios. Habrían unos que lo van a hacer en computadora, otros que lo hacen también en computadora, pero no lo van a exponer de manera sincrónica, sino que lo van a subir apenas tengan conectividad de manera asincrónica. Otros apenas adquieren un poquito, lo pueden mandar por WhatsApp y pueden mandar un audio donde ellos tienen la maqueta, donde le mandan fotografías a la profesora y después de la fotografía ellos con un audio van explicando lo que esa fotografía quiere decir. Entonces, a eso le llamamos insumos. La docente de unos estudiantes lo va a obtener a través de una presentación de computadora, otros lo van a mostrar a través de fotografías, otros lo van a mostrar con fotografías y audios, otros lo van a hacer de manera sincrónica, otros asincrónica, unos utilizando Teams, otros correos electrónicos, otros WhatsApp, etc. Se obtienen los insumos de un montón de formas.
¿verdad? Aquí lo importante, y en el escenario 4 es probable que lo que ella vaya a recibir sea en una hoja aparte la respuesta de algunas preguntas que ella generó a partir de lo que el estudiante hizo. Entonces, de estos estudiantes del escenario 4, probablemente lo que va a recibir es escrito lo que ellos puedan exponer con sus propias palabras. Esos son los insumos. Los insumos le permiten al docente ir identificando los niveles de logros. Eso es lo que se recolecta de los estudiantes. ¿Quién elabora las GTA? Definitivamente la persona docente, contextualizando a los escenarios, ¿verdad? Contextualizando a los aprendizajes base. Recordemos que la GTA para este segundo periodo tiene plantilla de aprendizaje base. Eso es lo que significa las PAPA. Quiere decir que hasta este segundo periodo logramos establecer aprendizajes base, de tal manera que en todo Costa Rica, no solamente en la Dirección Regional San José Norte, ya está dado cuáles son los aprendizajes en concreto, que pueden ser pocos, que pueden ser muchos, bueno, pero ya tenemos una base de aprendizaje con la que esperamos los estudiantes la adquieran respetando sus escenarios para poder iniciar el segundo, vamos a ver, el primer periodo en todo caso, del curso lectivo 2021. ¿Qué es lo que se espera? Lo que se espera es que todos lleguen, ojalá, al avanzado, para que cuando ellos se promocionen, un chico de octavo se promociona a noveno año, pues el profesor sabe que al menos hay aprendizajes base. Este estudiante puede pasarse para otro colegio, pero saben que estuvimos todo el país trabajando con estas plantillas de aprendizaje base. Entonces, para este segundo periodo es importante que todos los docentes se basen sus desarrollo de los aprendizajes en estas plantillas, porque es lo base que vamos a esperar para el siguiente año. ¿Quién las desarrolla? La persona estudiante. Nunca en ningún documento se dijo que era opcional que los estudiantes participaran en la GTA. Y eran documentos que estaban en todas las páginas web, se había hablado mucho de esto, y hay que leer y fomentar la lectura en las personas encargadas de estos estudiantes para que ellos entiendan que no es opcional, que entiendan que en este momento el sistema educativo costarricense no está en pausa, no ha estado en pausa. Nosotros como funcionarios del MEP seguimos trabajando. Importante aclarar a los padres de familia que hay un derecho constitucional y es el derecho a la educación. Los estudiantes, las personas estudiantes tienen ese derecho y nosotros como adultos, ¿verdad?, tenemos la obligación de que ellos participen de este derecho. El Estado cumple a través de nosotros, funcionarios MEP, para que el estudiante adquiera ese derecho. Es responsabilidad del padre de familia también de trabajar con nosotros como una comunidad educativa para que esos aprendizajes se logren. Es importante decirle al padre de familia que ni ahora ni nunca hemos trabajado por una calificación. Trabajamos porque hay un aprendizaje. Y ahora más que nunca, independientemente de si vamos a poner una calificación o una carita feliz o un nivel de inicial, intermedio, avanzado, lo más importante en la coyuntura de educación a distancia es que los estudiantes se incorporen y adquieran al menos estos aprendizajes base. Se están contextualizando a esta necesidad sanitaria de estar en nuestras casas, estamos desarrollando aprendizajes desde nuestro hogar, contemplando incluso los escenarios que el mismo MEP ha identificado, ¿verdad? Y se trata de acercar estos aprendizajes. Necesitamos, y eso es importante decírselos a los padres de familia, que necesitamos de sus aportes para que ellos trabajen con nosotros. Finalmente tenemos la evaluación. Ahora, recordemos otra vez los grupos. El grupo 1, 2 y 3 va a estar trabajando todo el proceso del segundo periodo con la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Va a tener matices de todas las funciones sumativas. Sin embargo, la batuta en estos tres grupos, en estas asignaturas que están en grupo 1, en grupo 2 y en grupo 3, la batuta, y en grupo 4 también, la batuta la va a llevar la función formativa de la evaluación.
porque si bien es cierto, el grupo 1, 2 y 3 va a tener matices cuantificables, incluso va a tener una calificación, al final lo que se va a decidir en la promoción va a ser tomando en consideración la evaluación formativa. En el caso del grupo 4, que dijimos que estaba preescolar, primer año de la educación general básica, orientación de secundaria, informática educativa, sexualidad y afectividad, bueno, estos no van a tener matices sumativos o cuantificables, sino que ellos van a guiar sus aprendizajes utilizando la evaluación diagnóstica, que esa siempre va a estar acompañándonos cada vez que la necesitemos, y la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque ellos van al señalamiento de un nivel de desempeño únicamente, no a la puesta de una calificación. Entonces, hemos dicho que la GTA es algo interesante por hacer, es necesario generar GTAs pensadas, hechas por educadores, hechas por profesionales de la educación, interpretando lo que antes conocíamos como estrategia de mediación, que la hacían vamos a ver, especialistas en educación para ser elaboradas y desarrolladas también por especialistas en educación. En este caso, necesitamos adoptar esas plantillas de aprendizaje base y generar estrategias de mediación para que sean entendidas y aplicadas por estudiantes. Entonces, tenemos que utilizar un lenguaje muy sencillo, muy práctico, para que ellos puedan acceder a su propio trabajo, para que puedan desarrollar su propio trabajo autónomo y también poder generar en ellos mismos ese aprender. Unas consideraciones, estos párrafos los sustraje del documento que está citado aquí abajo, orientaciones para el apoyo del proceso educativo a distancia, que salió en abril. Es importante tener en consideración esto para no distorsionar este segundo periodo con creer principalmente que nosotros traemos el centro educativo a nuestras casas. Como docentes lo trajimos a nuestra casa y como estudiantes se los llevamos a ellos. No podríamos, ¿verdad? Necesitamos generar actividades virtuales y autónomas. Vamos a ver, utilizar al máximo y de la mejor forma esos espacios de conectividad que pueden tener algunos estudiantes para aclarar dudas, para que ellos puedan hacer su trabajo autónomo. Una de las preguntas que se han generado de alguna manera frecuentes es, ¿tengo que bajar puntos si un estudiante no asiste a las clases virtuales? No, porque los componentes son el desarrollo de la GTA y el instrumento de mediación sumativa. Un estudiante va a participar de una actividad sincrónica sabiendo que su docente va a aclarar dudas, va a hablar de la GTA, va a exponer algunos temas, entonces se conecta, pero si él no ve la necesidad, no se conecta. No es a través de cuántas veces se conecte, sino el reconocimiento de él mismo de la necesidad de conectarse. ¿Para qué? Para evacuar dudas. Entonces necesitamos tener mucha claridad de esos momentos. Algo que como asesora me encantaría impulsar un poco más, que sé que mis compañeros asesores específicos han tratado de hacerlos, algunos en sus especialidades, es utilizar esa manera asincrónica de las actividades, de tal manera que puedan producir tutoriales. Si ustedes mandan una GTA con 3 o 2 grandes temas, entonces poder hacer tutoriales donde ustedes expliquen esos temas, donde puedan dar fuentes de información también para que ellos busquen. Aquellos estudiantes que tienen conectividad limitada o ilimitada, que tienen tecnología y muy pocos espacios de conectividad, pues ellos se van a conectar cuando ellos necesiten desarrollar en la GTA y necesiten escuchar su explicación. Entonces puede ser que usted lo haga a las 8 de la mañana, pero el estudiante se va a poder ver ese tutorial pues hasta las 7 de la noche. Entonces a las 7 de la noche lo va a escuchar y va a generar eso. Estudiantes más chiquititos, igual forma, cuando el padre de familia llega, pueda ver con ellos. Entonces la utilización de esos momentos asincrónicos es de suma importancia para básicamente los escenarios 1, 2 y 3. Inclusive tenemos estudiantes del escenario 4 que aunque sea por WhatsApp, a veces alguien les comparte un poquito y pueden escuchar ese tutorial para poder accesar a eso. Van, no sé, están alguien o viene un primo o alguien que les pueda compartir y puedan accesar
a esa información en esos momentos asincrónicos que pueda tener el estudiante. Algo muy importante es en párrafo 3, ¿verdad? Donde dice, y aquí lo señalo, donde dice, de forma que el calendario de trabajo sea armonioso y evite saturar a la persona estudiante. Tenemos que comprender, compañeros docentes, ¿verdad? Sea en su figura de dirección, de supervisión, de orientación, a todos me refiero en general, de que no podemos saturar a las personas estudiantes, de que estamos en un momento difícil que está pasando en nuestro país y es una situación que está pasando a nivel mundial, donde hay realidades que nos toca a nosotros, donde tenemos familiares a veces enfermos, donde personas cercanas a nosotros han muerto, donde tenemos compañeros docentes, inclusive familias de estudiantes que han sido contagiadas, que no la están pasando bien, que han perdido sus trabajos. Todas estas consideraciones deben ser contempladas dentro de los procesos de aprendizaje. No podemos obviar esto, porque si no, nos haríamos simplemente personas que generan GTA como maquila, ¿verdad? Sin importar nada de lo que hay. Y si nosotros trabajamos por aprendizajes, tenemos que garantizar que hay un ambiente o por lo menos observar y generar GTAs que contemplen esa diversidad de vivencias que están teniendo las personas, inclusive los compañeros docentes. Esos mismos documentos nos llaman a tener trabajos armoniosos, a evitar saturaciones, a tener un equilibrio entre la tecnología y el consumo mediático, a tener itinerarios, a explotar lo mejor de nuestro ser utilizando una plantilla de aprendizaje bases para los contenidos, pero sin olvidar todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, más que todo es para volver a retomar esos documentos que son importantes, volverlos a leer, ponerlos en práctica. Ahí está escrito lo que deberíamos estar haciendo. En este tanto, y viendo la gran cantidad de consultas que se produjo durante este primer periodo que tenían que ver un poco con la saturación, consultas de padres, consultas de docentes, de directores, inclusive de compañeros supervisores, con respecto a la GTA y la saturación que esto estaba provocando en algunos estudiantes, un poco a veces por la falta de planificación también. Entonces, me di a la tarea de hacer una propuesta que va a ser analizada, ya por lo menos fue ojeada por el Consejo Asesor Regional, que se llama el CAR encabezado por la directora regional de San José Norte, son los quien toman las decisiones, ¿verdad? Recordemos que uno de esos documentos instruían a la directora regional a tomar decisiones dentro de esa autonomía relativa que cada dirección regional tenía. Pues bueno, considerando esto, humildemente hice una propuesta que a ellos les pareció, que creo la van a hacer como una directriz a nivel regional, pero bueno, quiero mostrárselas para explicarles un poquito. Lo primero es decirle que la propuesta fue considerando las múltiples consultas, ¿verdad?, que se hicieron, y también los escenarios educativos. Habíamos dicho que el 1, conectividad y tecnología que tienen estudiantes. El escenario número 2, contempla tecnología y conectividad, pero limitada. El escenario número 3 tienen tecnología, pero no conectividad. Y el escenario 4 no tienen ni tecnología ni conectividad. Entonces, vamos a hablar primero de una propuesta para los escenarios 1, 2 y 3. Considerando, vamos a ver, esta es la diapositiva donde muestra la propuesta. Aquí estamos considerando los grupos por asignaturas. Más o menos de aquí a diciembre tenemos una repartición de semanas, del 14 al 18, que sería justamente esta semana en que estamos viviendo, hasta el 27 de noviembre. ¿Por qué no incluí diciembre? Porque bueno, a partir del 1 de diciembre hay que observar cuáles van a ser los lineamientos que va a ser emanados por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. En este caso, los grupos 1, vamos a dividirlos en grupo 1 y grupo 2 y 3, ¿verdad?
En el caso del primer año se van a ubicar las compañeras de acuerdo con las asignaturas. Entonces, la propuesta que genera esto es decir, bueno, del 14 al 18 de septiembre, los compañeros del grupo 1, o sea, matemáticas, español, estudios sociales, en todas las modalidades, van a estar enfocados en entregar la GTA, o sea, particularmente debería ser el lunes, ¿verdad? Lunes de cada semana. El lunes, entregar la GTA a los estudiantes, únicamente los del grupo número 1, y estar generando en esa semana momentos asincrónicos para que la persona estudiante pueda desarrollar esas GTA. Entonces, vamos a tener que del 14 al 18, nuestros estudiantes van a estar únicamente enfocados en estas asignaturas. Ese es su momento de las asignaturas. En el grupo número 2 y 3 vamos a tener asignaturas complementarias y todas las que hay ahí para que en esa misma semana, ¿verdad? Del 14 al 18 de septiembre, estas personas no van a estar relacionando con los estudiantes, sino que van a estar recolectando los insumos, revisando la GTA y también tomando en consideración esos insumos para elaborar las nuevas GTA, ¿verdad? No solamente recolectar insumos, valorar esas GTA para elaborar las próximas. Entonces, en esta semana, del 14 al 18, estaríamos todos los estudiantes enfocados del grupo número 1, de las asignaturas número 1, y por mientras, los compañeros docentes de las asignaturas 2 y 3 van a estar concentrados en otras prácticas, pero también relacionadas con los estudiantes, porque van a generar nuevas GTA a partir de ahí. La siguiente semana, del 21 al 25, por ejemplo, vamos a tener que van a ser el grupo 2 y 3 los que van a estar enfocados con los estudiantes. Ese es el momento donde los estudiantes van a tener su carga académica únicamente con las asignaturas del grupo 2 y 3. ¿Por qué? Porque ya en esa semana ellos ya estuvieran entregando más bien la GTA de la semana pasada del grupo 1 y vamos a tener estudiantes enfocados en solamente ahí. Por mientras, las asignaturas del grupo número 1, que sería acá, van a estar recolectando insumos, revisando las GTA, elaborando nuevas GTA, elaborando tutoriales para dejarlos de manera sincrónica a los estudiantes, etcétera, etcétera. Finalmente, cada 4 semanas se propone que haya un análisis de datos y una toma de decisiones principalmente para aquellos estudiantes que no han entregado una GTA. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos? Que cada 4 semanas el centro educativo pueda tener estos datos y tomar, vamos a ver, tempranamente alertas donde de manera pronta la comunidad educativa va a decidir qué va a pasar con estos chicos. No esperar a diciembre para recolectar toda la información y decir, bueno, en diciembre tenemos que hay estudiantes que no entregaron ni una sola GTA. Y nos damos cuenta como centro educativo hasta diciembre. Esto es lo que tenemos que frenar. Tenemos que empezar por lo menos cada 3, cada 4 semanas, el centro educativo a través de los docentes guías o como bien planifique cada centro educativo, podernos reunir y saber, bueno, conmigo sí están entregando, con ustedes no están entregando, que aquí a veces sí, a veces no hay presencia de los estudiantes por ningún lado, etcétera. Entonces, vamos a tomar decisiones prontas y oportunas con la información que viene llegando, de tal forma que de aquí a diciembre, por lo menos el análisis de datos de estos estudiantes se va a dar 3 veces para tomar decisiones prontas y oportunas con ellos, ya sea que se atrasaron un poquito, bueno, justifique por qué no entregó la GTA a tiempo, si la fecha de entrega era tal día, era el 25 de septiembre, usted no la entregó, ¿qué ha pasado? Bueno, profesor, he tenido problemas, bueno, comuníqueme pronto, o sea, recuerda que tiene que decírmelo, tiene que justificarlo, tiene que hablar. Entonces les vamos también a motivar a los estudiantes de que si faltan con algo, pueden también justificar y presentar una justificación, y de tomar esa justificación le vamos a dar ese chance, pero no en diciembre,
que pase lo que en muchos lugares pasaron en este primer periodo. En agosto estaban entregando todas las GTA del segundo periodo y no era ese el sentido. El sentido es que de una manera rápida se puede identificar esto que está pasando con nuestros estudiantes. Ok, en diciembre se supondría que los estudiantes, disculpen para tomar un poquito de agua. Los estudiantes en diciembre, bueno, ya los tendríamos ocupados en las cuestiones, en lo que al final que hace falta, y esperar también las nuevas directrices para todos esos procedimientos administrativos. En el caso de preescolar, se trajo una propuesta separada porque las compañeras de preescolar tienen unas particularidades interesantes a considerar o por considerar con los padres de familia. De igualmente, al igual que la diapositiva anterior, lo que se pretende es que no empujar a que los estudiantes tengan que seleccionar qué asignatura presentan y qué no. Están tan saturados y eso ha sido una de las razones que algunos estudiantes han entregado a GTAs con algunas asignaturas y a las otras las han dejado porque se sienten agobiados, no pueden con todo. Entonces, nosotros mismos empujamos a los estudiantes a que tengan que hacer esa selección porque no tienen más que 24 horas al día, ¿verdad? Entonces, el estudiante tiene que elegir y no voy a irme por esta. Eso es lo que estamos tratando de frenar, que no empujar a los estudiantes que tengan que hacer selección, que no haya saturación, sino que de manera gustosa los estudiantes vayan participando de los procesos de aprendizaje en cada una de esas guías. En el caso de preescolar es igual. Se contempla que del 14 al 18 de septiembre las compañeras docentes de preescolar puedan elaborar y desarrollar al mismo tiempo que recolectar insumos, porque la realidad de las compañeras de preescolares muchas veces es de realizar GTA, realizar ejercicios de manera sincrónica, las mayorías, en algunas veces asincrónicas, poder recolectar los insumos, ¿verdad? Y volver a tomar decisiones. Entonces, hemos visto que estas compañeras en este nivel necesitan un momento donde van a estar enfocados y dedicados al grupo en general, recolectando insumos, desarrollando GTAs, etc. Pero necesitan una semana, que sería la práctica del 21 al 25 de diciembre, donde las compañeras estén preparando esos materiales sincrónicos, asincrónicos, esas GTA, y tengan un espacio para atender de manera individual ciertos casos, ya sea con los mismos estudiantes o con los encargados legales de esos estudiantes, y puedan ellos desarrollar un proceso de aprendizaje base bastante efectivo. Esta propuesta fue presentada a la asesora regional, a Patricia Ramírez, la asesora regional de preescolar, y ella dio el visto bueno, lo vio interesante la propuesta como para ponerla en práctica. Todos los estudiantes del escenario número 4, que esta sería otra propuesta, el escenario número 4, estudiantes sin conectividad ni tecnología, lo que se propone es que en cada entrega de alimentos se puedan entregar las GTA y se puede hacer la recolección de los insumos. Para esto, cada persona docente que realiza las GTA puede, paralelo a esto, generar cuestionarios, puede generar instrucciones que ellos apliquen, de tal manera que cuando ellos vengan en cada mes a recolectar los alimentos, ellos puedan recoger nuevas GTA y dejar insumos, no una cantidad de hojas, sino concretamente las preguntas que el profesor les hizo, les mandó a hacer ejercicios donde tenían que hacer redacción de un cuento, de una novela, hacer análisis, hacer ejercicios. Entonces lo que van a entregar es justamente lo que ustedes o las personas docentes entregaron el mes anterior. De esta manera nos aseguramos que incluso los estudiantes que están en el escenario número 4 también van a desarrollar de alguna manera todos los aprendizajes bases propuestos en esas plantillas. Hablemos aquí concretamente del instrumento de mediación sumativa. El instrumento de mediación sumativa dijimos que lo tienen que elaborar el grupo 1 y 3. Importante por considerar de este instrumento, solo va a ser un instrumento, solamente uno, que va a ser
alimentado por una estrategia también, una estrategia que puede estar constituida por varias actividades. Entonces vamos a hablar un poquito de este instrumento de mediación sumativa. Nada más traigo como, vamos a ver, para recordar que lo vimos, que la gente del grupo 1 van a trabajar GTAs y van a trabajar instrumentos de mediación sumativa. Los del grupo 2 solamente van a trabajar GTAs. Y los del grupo 3 van a trabajar GTAs, portafolio e instrumentos de mediación sumativa. Y en el caso del grupo 4, que eran los que tienen todo este matiz únicamente formativo, van a estar trabajando solamente GTAs sin calificaciones para nada más decir un nivel de logro de ellos. El instrumento de mediación sumativa, que es el que vamos a hablar ahorita, dice la definición, y voy a permitir leerlo textualmente, venía así en las presentaciones que socializamos con las personas del Ministerio de Educación, del Departamento de Evaluación, y dice: recurso concreto mediante el cual se recopila información acerca de la adquisición y logro de los aprendizajes esperados base por parte del estudiante. Aquí vamos a ver que de esta definición podemos extraer el hecho de que es un solo instrumento el que se va a dar, ¿verdad? Y algo muy importante es que ese instrumento va a intentar medir o identificar los niveles de logro de aprendizajes base que ya se vieron. Quiere decir que este instrumento es muy probable que lo vayamos a aplicar en noviembre, ¿verdad? Y vaya a estar construido o elaborado por aprendizajes base que ya han sido desarrollados a lo largo de la GTA. Este instrumento no puede contemplar aprendizajes base que no hayan pretendido o que no hayan sido vistos en alguna de las GTA. Tiene que seleccionarse. Entonces, por ahí de noviembre, el compañero docente o la persona docente va a volver a ver hacia atrás todos los aprendizajes base que él ha socializado con sus estudiantes y va a seleccionar aquellos aprendizajes que en este instrumento de mediación quiera fortalecer en las personas estudiantes. Entonces, elabora una estrategia, primero que todo, una estrategia evaluativa que es de las que está acá. Recordemos, un solo instrumento. Va a escoger o escala de desempeño o rúbrica analítica. Luego va a decir cuál estrategia de evaluación voy a tomar, ya sea resolución de problemas, producción oral o escrita, práctica de aplicación o estudio de casos. ¿De qué va a depender esto? De la asignatura y obviamente de los aprendizajes base que esta persona quiera volver a retomar en este instrumento de mediación sumativa. Entonces, la persona docente va a generar ejercicios que contemplen algún tipo de esta estrategia y que vayan a ser valorados dentro de un instrumento como estos dos. Ahora bien, vamos a tratar de ver algunas particularidades que están en esta diapositiva, algunas ya creo que la mayoría ya las mencioné. Primero, seleccionar aprendizajes base que ya hayan sido desarrollados en el GTA. Contextualizar a los escenarios identificados, ¿verdad? Puede ser un solo instrumento y lo que se contextualice vaya a ser la estrategia o la forma de desarrollar esos aprendizajes de los estudiantes y entregar el insumo. Contextualizar la estrategia a un estudiante. Aquí viene el contemplar cualquier apoyo educativo que esas personas estudiantes requieren. También contextualizarlo a un grupo o varios grupos a cargo. En cuanto a la elaboración, se selecciona una única estrategia que puede estar alimentada por varias actividades, pero sí es una única estrategia evaluativa. Ya vimos cuáles eran. Describir los procedimientos de una manera clara y concisa para que de tal forma que la persona estudiante, cuando lea esas instrucciones, él pueda llevar a cabo el ejercicio que usted le está planteando dentro de la estrategia y elaborar un instrumento para su valoración. En este caso, escala de desempeño, incluso la rúbrica analítica. Como nota, algo muy importante es que cuando las personas estudiantes están resolviendo este instrumento de mediación sumativa, eso significa IMS, no deben estar elaborando GTAs. Algunos ejemplos, bueno, voy a darles un ejemplo en blanco y antes de hacer estos webinarios,
¿verdad? Que ya hoy es el cuarto, le solicité a los compañeros asesores específicos ejemplos de sus asignaturas para poderles mostrar. Esos ejemplos están hechos en Excel y ya fueron compartidos a través de las supervisiones para que fueran entregados a las personas directoras, perdón, y a su vez a los compañeros docentes. Entonces, vamos a ver de esta forma un ejemplo en este caso. Si bien es cierto, algo muy importante es que todavía no han dicho cuál es el máximo o el mínimo en cuanto a puntos que debería llevar. Recordemos que este ejemplo en particular tiene un valor de 45 puntos. Quiere decir que estamos ante la presencia del grupo número 1. Es un ejemplo para el grupo número 1 porque tiene este 45%. Grupo 1, el instrumento de mediación sumativa, vale 45. En el grupo 3, que es el otro grupo, vale 30%. Entonces, pero igual lo que cambia es nada más el porcentaje porque el formato viene siendo igual. Entonces, aquí tenemos los aprendizajes base que podemos escribir acá. Y acá vamos a escribir los indicadores que vamos a utilizar para ir observando el nivel de logro de los estudiantes con respecto a estos aprendizajes base. Obviamente, a la par de este ejemplo, que es simplemente un formato en Excel, que puedo con todo gusto compartir con ustedes, es simplemente para explicar una pequeña diferencia, por lo menos muy rápida, entre escala de desempeño y la rúbrica analítica. Pero contemplar que primero se hace la estrategia, cuáles va a ser esos ejercicios para luego, una vez seleccionados los aprendizajes y los indicadores, poder llenar este instrumento. Si nos ponemos un poco teóricos, vamos a encontrar más diferencias o similitudes en escala de desempeño y rúbrica analítica. Lo que nos importa acá, por tiempo y espacio, es básicamente decirles que la escala de desempeño va a tener una puntuación de acuerdo con los indicadores, de tal forma que si yo selecciono escala de desempeño, yo escribo aquí un indicador. Este primer indicador puede tener un valor de 5 puntos, el segundo indicador puede tener un valor de 3, el tercer indicador puede tener un valor de 4 puntos, etc. En cambio, la rúbrica analítica, cada indicador tiene la misma cantidad de puntos. Todos van a valer 3 o todos van a valer 5. Entonces, esa es una de las pequeñas diferencias. En este formato, les traje este formato porque es uno de los instrumentos que todavía no están contemplados elaborar en el departamento de evaluación. Entonces, para que puedan ustedes observar ahí cómo se podría hacer eso. Aquí pondríamos con una X cuál de las estrategias yo seleccioné, más toda la parte administrativa. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de los compañeros asesores específicos. En este momento tenemos un ejemplo de matemáticas. El compañero de matemáticas hace un ejemplo que tiene que ver con 10º año. Él escoge resolución, situaciones, problemas, marca acá una X, observamos acá que tiene un valor de 24 puntos, hicimos el ejercicio, se ganaron 21 puntos y eso le dio de 45 un 39. Entonces, obviamente aquí el compañero me envió todos los ejercicios. Nada más aquí traigo uno de los ejercicios para que ustedes contemplen que primero se hacen los ejercicios y luego se llena todo lo que tiene que ver con el ejemplo. Entonces, en este caso, una propuesta muy interesante del compañero de matemáticas fue elegir aprendizajes base, pero de esos aprendizajes base, él toma el inicial y el intermedio. Observemos acá el inicial y el intermedio que ya están descritos y generar ejercicios de este inicial. Hizo 6 ejercicios de lo que se espera que sea un inicial de este aprendizaje base del estudiante. De ese intermedio que se espera de los estudiantes, el compañero asesor hizo 6 ejercicios de lo que se espera de este otro aprendizaje base. Entonces, de tal manera que aquí lo que tenemos es que del nivel de desempeño inicial a inicial es 6 ejercicios, son aquí 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Entonces el estudiante lo que tiene que hacer es un solo paso para describir esto que está acá, esto que está acá. Y poder decidir si tiene un punto o no lo tiene y poder completar todo lo que continúa. En este caso, utilizo la misma técnica, aprendizajes base, donde él va a utilizar el inicial, el intermedio y el intermedio. Entonces, igualmente aquí nos hace tipos de ítem, porque hace un ejercicio donde tiene 5 ítems. En este caso son 4 y con este son 5 del nivel de desempeño. Recordemos que todo esto fue compartido, entonces ustedes lo van a poder observar un poquito más detallado. Lo que quiero aquí es más que todo el formato, no ver el contenido de matemáticas o de español o de estudios, sino que nada más ver el formato. Este está hecho 20 puntos. Les decía antes que si bien es cierto, no han dicho ni el puntaje menor ni el puntaje mayor con respecto a 45, se pretende que sean los puntos del porcentaje menos. Por ejemplo, si es 45%, que es del grupo 1, que los compañeros docentes hagan ejercicios que no sobrepasen 45 puntos, sino que sea de 45 o menos. En este caso sería de 20. En este caso tenemos un ejemplo de ciencias, ¿verdad? De tercero, de educación general básica. La compañera hace un estudio de casos. Ella selecciona, estas son las particularidades de cada asignatura. Aquí ella selecciona solamente un aprendizaje base y de este aprendizaje base que está compuesto por varios indicadores de aprendizaje, ella los toma como indicadores y empieza a generar la descripción. ¿Qué espera para que tenga un punto que debería estar el estudiante realizando? En este caso serían 5, en este caso serían 4, 4, 4. Esto es una escala de desempeño, un ejercicio que vale 25 puntos y que va a ser transformado. ¿Qué es lo que propone ella? Dice, se exponen casos teóricos. La persona estudiante responde lo que se le consulta a partir de ese estudio de casos. A partir de un caso, este sería otro ejemplo, a partir de un caso se solicita la construcción de maquetas de un instrumento de medición que resuelva el caso que expone. Entonces, ella va a elaborar ejercicios que contengan uno o lo otro para poder utilizar este instrumento y poder calificar el instrumento de mediación sumativa. Este es otro caso, vamos a ver, esta es otra estrategia más bien de estudio de casos de séptimo año, donde la compañera igualmente elige un aprendizaje base, desarrolla los indicadores a partir de los indicadores que tiene este aprendizaje base y también utiliza dentro de la rúbrica analítica el inicial, el intermedio y el avanzado. Y a partir de eso va a ser casos teóricos. En este caso tenemos al compañero asesor regional de inglés, a Randall Centeno, donde Randall nos propone un ejercicio que tiene que ver con producción oral. Sin embargo, conversando con él me decía, bueno, personas del escenario número 4, esta producción oral no podrían hacerla porque sería difícil mandar los insumos de esto. Entonces, ellos van a hacer producción escrita. El mismo ejercicio, nada más que contemplando los escenarios, uno lo van a hacer de producción oral y otro lo van a hacer de manera escrita. Entonces aquí podemos ver cómo también se contextualiza a las necesidades o a los escenarios detectados por el centro educativo. En este caso, la compañera Vanessa Zárate, asesora regional de español, nos hace un ejemplo de cuarto año de la educación general básica, donde lo que solicita es producción escrita. Cuando nosotros vemos, o por lo menos yo cuando pude observar y conversar con cada uno de los asesores específicos, empecé a entrar y adentrarme a ver un poquito en cada asignatura esas particularidades, algo diferente hay en cada asignatura que debe ser contemplada con los asesores específicos. En este en particular, para cuarto año, dice la compañera de español que ella solicitaría a partir del cuento de Carlos Rubio, ahí especifica cuál es el cuento que ella solicita, y de esos 3 momentos de comprensión lectora para que el estudiante explique. Entonces dice que probablemente ella le diría, que probablemente ese cuento ya fue desarrollado durante la GTA,
Probablemente no, es un hecho. Tuvo que haber sido desarrollado sus aprendizajes, ver esos 3 momentos, ver qué es comprensión lectora, utilizar todo lo que tenga que ver con ortografía, la utilización de sustantivos, de artículos para esa producción textual, etcétera, etcétera. Entonces, al finalizar este instrumento, lo que va a hacer es a condensar a través de la modificación probablemente del texto, ¿verdad? Generar un final diferente del mismo cuento a partir de los aprendizajes que se desarrollaron en la GTA. En este caso yo solicito igual una producción escrita, la compañera Vanessa, producción escrita les decíamos a partir ahora de una novela, ¿verdad? A partir de una novela elabora un texto expositivo. Este instrumento fue recortadito aquí abajo porque no me entraba en la diapositiva, pero cuando lo puedan ver en el Excel van a ver cuáles son los indicadores en total que ella solicitó y aquí está ella utilizando la rúbrica analítica, ¿verdad? Todos van a tener 3 puntos. Algo importante o destacable sería que ella utilizó el inicial, el intermedio y el avanzado que ya de por sí viene en las guías de trabajo autónomo. Entonces vamos a poder observar estos indicadores desarrollados también en las guías de trabajo autónomo. Este tiene un valor de 30 puntos. El compañero José Roberto Calderón, el asesor de estudios sociales, bueno, aquí no me señaló cuál era la estrategia. Es una rúbrica analítica, todos valen igual. Aquí probablemente, y por una cuestión de tiempo, cuando me los enviaron, él pensaba desarrollar un poquito más estos indicadores para que el puntaje no quedara en 9, ¿verdad? Puede que vaya a tener un valor de 9, pero lo recomendable pues es tener un equilibrio ahí para que los estudiantes puedan desarrollar un poquito más y condensar más sus aprendizajes. En este caso tenemos la profesora de estudios sociales del Liceo Experimental Bilingüe La Trinidad. Ella nos propone prácticas de aplicación. Esa fue la estrategia que ella utilizó. Entonces, lo que ella me explicaba era que a partir de un aprendizaje base, ¿verdad? Aquí utilizaba los indicadores y ella quería que ellos escribieran una historieta contando lo que básicamente lo que va a poner acá en este escala de desempeño, ¿verdad? Y que esta técnica de la realización de la historieta ya ellos la han venido desarrollando. Entonces no va a ser nuevo para estos estudiantes de quinto año, de un décimo año en el colegio. Ya vienen realizando historietas donde ellos cuentan, hacen una narrativa también de ciertos factores o solicitudes que ella ve durante su asignatura de estudios sociales. Por ejemplo, en este indicador ella describe los factores externos e internos que produjeron la conflictividad política y la movilización social a partir de 1942. Entonces, utiliza la escala de desempeño. ¿Por qué? Porque va a obtener 5 puntos si ese estudiante describe correctamente 5 de esos factores externos. Va a tener 4 si describe solamente 4, va a tener 3. Entonces, calzó muy bien la solicitud que ella está haciendo dentro de su práctica con respecto a la escala de desempeños. Ok, hasta aquí hemos visto ya 2 de los grandes componentes, como es la GTA, de dónde sale, cómo se definen, qué son, cómo las vamos a aplicar, y también el instrumento de medición sumativa. El único que nos haría falta sería ese portafolio que utiliza el grupo 3, pero tengo entendido que ya incluso hubo un webinario por parte de Dirección Técnica para la población de los colegios técnicos explicando algunas particularidades del portafolio. Entonces, no me voy a adentrar a eso. Voy a adentrarme en algo que tiene que ver con todos los docentes y todos los del grupo 1, 2, 3, inclusive del 4, que tiene que ver con el informe descriptivo de logros. Este informe es el informe que se va a entregar a fin de año con la condición del estudiante. ¿Quién lo tiene que hacer? Todos los docentes, todas las personas que están, ya les digo, integradas en esas asignaturas de los grupos del 1 al 4, etc. Este informe es el informe final. ¿Qué es? Vamos a ver, una buena noticia. La buena noticia es, 1,
Para recopilar toda la información de la GTA y hacer su transformación en porcentajes, el Ministerio de Educación va a entregar un instrumento ya elaborado. Entonces, el docente nada más va a tener que completar en cada GTA esos niveles, se los va a transmitir por puntos y automáticamente va generando el porcentaje. Eso es algo muy importante. En ese mismo instrumento, que no es el informe descriptivo, no es otro instrumento, donde van a estar GTA, de acuerdo con los indicadores, ¿verdad? Y esa transformación de porcentajes, va a haber una casilla donde el docente va a escribir el resultado de los insumos del instrumento de mediación sumativa. Automáticamente esto va a generar ya la condición del estudiante para que después se pueda hacer el informe descriptivo de logros. ¿Quién hace el informe descriptivo? Todos. ¿Qué es lo que va a contemplar el informe descriptivo de logros? Bueno, dependiendo del grupo de las asignaturas. El grupo número 1 va a tener un formato, el grupo número 2 va a tener otro formato, el grupo 3 va a tener otro formato y el grupo 4 otro formato. Lo que sí es cierto es que todos los formatos van a ser entregados, ¿verdad? Entonces ya están haciendo estos diseños para que el docente pueda ocupar su mayoría de tiempo generando buenas GTA, buenos instrumentos de mediación sumativa, que el docente se pueda preocupar por esos aprendizajes base y por llegar a desarrollarlos cada uno de ellos. Estos informes descriptivos, yo los voy a mostrar aquí su formato, pero ya están siendo diseñados para que tecnológicamente sea mucho más fácil el llenado de estos informes. Les dije anteriormente, todos lo van a hacer, ¿verdad? Todos el informe descriptivo de logros. En el caso de los compañeros que están en el escenario número 4, ellos van a identificar el nivel de desempeño de los estudiantes de acuerdo con esos aprendizajes base e indicadores del aprendizaje. Estas personas automáticamente se les va a dar el ciclo concluido, ¿verdad? O sea, ellos terminan sus aprendizajes, se da el informe hasta donde llegaron los aprendizajes de los estudiantes y ahí concluye este informe. En el caso del grupo 1, 2 y 3, que tiene matices tanto cuantitativos como cualitativos, porque a los 3 grupos se les va a decir cuál va a ser el nivel de desempeño y se les va a dar una calificación. La diferencia está en que esa calificación del grupo 1 va a estar alimentada por GTAs y por un instrumento de mediación sumativa, el grupo 2 solamente por GTAs y el grupo 3 por GTAs, instrumento de mediación sumativas y el portafolio. Entonces, lo que dice en este informe descriptivo de logros es que si el estudiante no alcanza el 60%, ¿verdad? Menos de 60%, automáticamente a este estudiante se le va a dar una condición de estrategia de promoción. Quiere decir que debe de ir a realizar la estrategia de promoción. Voy a poner del grupo 1, este es el formato que va a llevar ese informe descriptivo de logros, donde la persona docente va a escribir aquí los aprendizajes base y va a dar un inicial, un intermedio y un avanzado. Ahora bien, este inicial, intermedio y el avanzado ya va a estar dado en ese instrumento que están generando cuando el docente va anotando por guía de trabajo autónomo cuáles son los indicadores y va seleccionando de acuerdo a los insumos poquito a poco cómo va ese inicial. Cuando lleguen a este momento ya vamos a tener esa misma conversión de si ese aprendizaje base que está alimentado por 3 indicadores o por 2 indicadores, entonces va a ser la sumatoria de esos, digamos, 3 indicadores y va a decir, bueno, este aprendizaje base quedó en un intermedio. Entonces la persona docente viene y marca con una X. Ya no va a tener aquí que describir o hacer la descripción de este criterio intermedio, sino que simplemente lo marca con una X. Y en las recomendaciones específicas. Ahora, ¿qué pasa si en un aprendizaje base que fue desarrollado en una GTA, el estudiante en ese momento no entrega absolutamente nada? Solo ese, los demás sí los entregó. Solo ese no entregó. O sea, no hay evidencia, el docente no tiene evidencia absolutamente de si está en un inicial, en un intermedio y un avanzado. ¿Verdad? Repito, solamente en este aprendizaje base. Pues aquí no notamos nada, porque nosotros como docentes tenemos que decir,
de acuerdo con los insumos si está en el inicial, intermedio o avanzado. Si no hay insumos, aquí ponemos recomendaciones de este aprendizaje base, no hay evidencia de su desempeño, ¿verdad? Recomiendo pues que sea considerado para el repaso en vacaciones o algo, ¿verdad? Entonces, nosotros no quiere decir que si no tenemos evidencia, entonces lo ponemos en el mínimo. ¿Por qué? O sea, no hay evidencia ni siquiera que sea inicial. Vamos a hacer aquí la redacción en la parte de recomendaciones específicas. Ahora lo que se espera, de acuerdo con la propuesta que les decía de las semanas, es que no pasen 3 semanas sino sin estar observando por qué es que no entregó esa GTA y no esperar que todo se nos acumule en diciembre y no estar alertando tempranamente cuando los estudiantes no participen de sus procesos de aprendizaje. La calificación de la GTA, el porcentaje ya va a estar dado en este instrumento que les digo, que no traje su formato porque lo están todavía elaborando. Bueno, ese porcentaje ya va a estar dado. Ese cálculo va a venir gestándose, ¿verdad? Ese cálculo final va a venir gestándose durante cada una de las GTA. En el caso de la calificación del instrumento de mediación sumativa, igualmente va a venir en ese instrumento, ya ustedes lo van a saber, va a ser solamente uno. Y al final ponemos la condición final, nivel de logro, condición y el nombre. En caso de que la sumatoria de este y este, ¿verdad?, no logre llegar ni al 60, aquí calificación final, no llegar a 60, la condición va a ser estrategia de promoción. Este estudiante va a tener que ir a hacer una estrategia de promoción para nuevamente repasar aquellos aprendizajes que el docente va a priorizar. Esta estrategia de promoción probablemente vaya a ser en febrero, excepto para los de un 12º año de los colegios técnicos, que ellos lo van a hacer este año, los que no alcancen el 60%, pero bueno, exceptuando los 12º años, todos los demás personas, estudiantes, la van a realizar en caso de no adquirir el 60%, lo van a hacer en febrero la estrategia de promoción. En este caso tenemos el formato del grupo número 2, aquí lo que es el porcentaje del 100% de la GTA. ¿Cuánto les dio para este grupo número 2? ¿Quiénes son los del grupo número 2? Educación musical, educación religiosa, educación cívica, artes plásticas, industriales, educación para el hogar, etcétera, ¿verdad? Aquí el instrumento que les digo, ¿verdad?, del cual no traigo el formato, pero bueno, va a estar, esperemos que pronto, ya les va a decir de todas esas GTA que hicieron, los indicadores van a generar una calificación y por ende un porcentaje, en este caso del 100%. Igual, si no adquiere el 100 aquí, su condición, estrategia de promoción. Paralelo a esto, por aprendizaje, ese mismo instrumento nos va a permitir observar si quedó en el inicial, en el intermedio o en el avanzado, incluso a nivel global, cuál fue el nivel de logro de ese estudiante con respecto a esa asignatura de manera global, ¿verdad?, tomando en consideración todas las GTA. Este sería del grupo número 3, ¿verdad?, de los colegios técnicos profesionales. Toda esta parte es exactamente igual. Cuando hacemos la sumatoria de evidencias GTA, el porcentaje que va a ser 50%, evidencias del portafolio un 20% y un 30% del instrumento de mediación sumativa. Para esto ya vamos a tener ese instrumento que nos va a dar esos porcentajes, la condición final, el nivel de logro, igual que todos los demás. Eso sería de primera infancia, las compañeras de preescolar, donde de igual forma, ellas van a tener una particularidad, ellas van a utilizar indicadores esperados por la modalidad del nivel, van a hacer una descripción todavía más detallada de los aprendizajes para decirle al padre de familia si en cada uno de esos indicadores está en un inicial o un intermedio y las recomendaciones específicas de acuerdo con estos indicadores. La condición de ellos, de las personas estudiantes de este nivel de preescolar, va a ser un ciclo concluido. Creo que hay un par de palabritas ahí que van a utilizar, pero básicamente sería como ciclo concluido, estudiado, por ahí va a estar. Cuando salgan ya los lineamientos escritos en las circulares, vamos a ver qué es lo que deben de escribir. Igualmente vienen las firmas respectivas para primera infancia. Ok. ¿Qué pasa con aquellos estudiantes que no adquieren como mínimo 60, ya sea del grupo 1, 2 o 3, ¿verdad?, de acuerdo con los insumos y los componentes que habíamos visto? Si no adquiere ese 60, tiene que hacer una estrategia de promoción.
El requisito para hacer la estrategia de promoción es aquel estudiante que no adquiere ese 60%, básicamente. Al no adquirir ese 60%, decimos que, y ese estudiante quiere decir que sigue siendo estudiante del centro educativo. Es un estudiante que ha estado a lo largo de este proceso y no adquirió ese 60% a través de los componentes de evaluación, dependiendo del grupo de las asignaturas. Entonces, el estudiante hace ese 60%. Muy importante con la estrategia de promoción, no tiene nota mínima, ¿verdad? Eso es importante. De hecho, lo que se va a hacer a partir de la estrategia de promoción es que el docente, para elaborar esa estrategia, ¿verdad? ¿Cómo la va a hacer? Tiene que también pensar en un instrumento, sea escala de desempeño o rúbrica analítica, y pensar en una estrategia, ¿verdad? Que serían estas estrategias que vemos en estas diapositivas. Entonces va a elegir y hace los ejercicios que corresponden, de resolución o la exposición, etcétera, etcétera. Cuando el docente está haciendo esta estrategia, va a seleccionar los aprendizajes más todavía priorizados, ¿verdad? Que va a necesitar este estudiante como base para el siguiente nivel y genera una estrategia. Ahora, cuando ya selecciona esos aprendizajes, estas prácticas, esta estrategia le va a permitir al docente poder saber si ese estudiante quedó por aprendizaje en ese inicial, intermedio, avanzado. Entonces, después de la estrategia de promoción, la persona docente tiene que generar un informe que le diga al padre de familia, bueno, padre de familia, esto es ya el último empujoncito para los aprendizajes de su hijo y quedó de esta forma, aprendizaje por aprendizaje. Bueno, logró que por aprendizaje llegara al avanzado, en este llegó intermedio, en este llegó inicial, en todos está inicial, etcétera. Pero se le va a dar ese informe al padre de familia. En este aprendizaje no respondió nada de la estrategia, entonces no tiene ni un inicial, ¿verdad? No hay evidencia de sus aprendizajes. De tal forma que el padre de familia esté consciente de cómo quedaron los aprendizajes base que debieron haberse desarrollado en este segundo periodo, cómo quedaron sus hijos con respecto a esos aprendizajes. ¿Por qué? Porque de eso va a depender incluso su continuidad para el segundo, vamos a ver, para el año 2021, ¿verdad? Recordemos que si un estudiante se promociona, si un estudiante pasa de octavo a noveno, cuando venga la persona docente en noveno año, no va a repetir los contenidos que vieron en vamos a ver, en los aprendizajes base o en este curso lectivo. Si acaso es un repaso general de algunos temas. Entonces, es importante decir al padre de familia de la necesidad de que el estudiante adquiera un avanzado, ojalá, en todos los aprendizajes base, porque esa justamente va a ser la base para iniciar el curso lectivo 2021. Entonces, un estudiante que se tiene, que va con el mínimo, que de ese 60 tiene un 30 y se va a la estrategia de promoción, pues si bien es cierto, se promociona, cuando hace la estrategia de promoción, se promociona, no va a llevar la suficiente base, entonces va a quedar desnivelado con respecto a otros estudiantes que sí generaron un avanzado, ¿verdad? Desarrollaron sus aprendizajes en avanzado. Van a llegar con buenas bases para que en el 2021 ellos puedan iniciar un curso lectivo bastante provechoso, mientras que otros van a tener que buscar la forma de nivelar sus conocimientos. Entonces es importante comunicar a los padres de familia acerca de no solamente la obligación, ¿verdad?, el derecho que tienen los chicos de formar parte del sistema educativo costarricense. Dijimos entonces que la estrategia de promoción es justamente ese último empujoncito para que los estudiantes afiancen sus aprendizajes y puedan ir al siguiente curso lectivo o año lectivo. Estas son algunas solicitudes, ¿verdad?, que se nos han instruido a los asesores regionales de evaluación para que solicitarles a los comités de evaluación que nos colabore, ¿verdad?, con algunos temas para que desarrollen con sus compañeros docentes en cada centro educativo. Ese instrumento de registro de información es el que les venía hablando, que va a hacer la traducción de todos los porcentajes de la GTA y de los instrumentos de medición sumativa, incluso del portafolio, en el caso del grupo 4. Entonces, que cuando salga el comité de evaluación tenga esas sesiones para analizar esos instrumentos y poder capacitar a sus compañeros. Los informes descriptivos del logro, de acuerdo con ese nivel o esa asignatura
que ya vimos que habían varios formatos, respetando que los componentes con los que van a desarrollar esa promoción al estudiante. El abordaje del portafolio se le solicita a los comités de evaluación de los colegios técnicos que puedan ayudar a estos compañeros específicamente o especialmente a los de talleres exploratorios y de inglés conversacional que tal vez no están tan fogueados con respecto a la valoración de los portafolios, que van a ser los únicos que van a utilizar el portafolio. Todas las demás, primaria y secundaria, que no son CTPs, no van a trabajar este portafolio. Incluso los compañeros de matemáticas, de estudios de ciencias que trabajan, ¿verdad?, en un colegio técnico, tampoco tienen que generar el portafolio. Es específico para ciertas asignaturas. Después, generar una propuesta de actividad de cómo pudieran y qué temas pueden ellos desarrollar para trabajar con los encargados legales de las personas estudiantes para hacer la información de este segundo periodo. Obviamente utilizando un lenguaje sencillo, comprensible, qué es la necesidad que puedan tener los padres de familia de conocer, enfocarnos mucho en evaluación formativa y en la importancia de los aprendizajes para este curso lectivo 2020, que van a ser la base de los aprendizajes para iniciar el 2021. Que en el 2021 los compañeros que den ese nivel no se van a retroceder a ver el otro nivel, no. Pueden hacer un repasito, ahí un recordatorio, pero tienen que continuar con contenidos propios del nivel en que están. Obviamente, decirle al comité de evaluación de cada uno de los centros educativos que forman San José Norte, decirles que en todo momento van a contar con el apoyo técnico de la asesoría que yo represento a través de Teams, correo electrónico. Siempre van a haber muchas formas de podernos comunicar, entonces que pueden contar conmigo. De mi parte, decirles que ha sido todo un placer haber estado con ustedes en este webinario. Agradecerles nuevamente a la compañera Yesenia, a la intérprete, a Mariela, la compañera de informática, por todo el apoyo. También agradecerle a la asesora regional de enseñanza especial, Andrea Medrano, por toda la ayuda y colaboración que nos brindó. De mi parte, decirles que tengan una linda tarde y que Dios los bendiga a cada uno. Gracias.